Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. El trabajo de la Trinidad. Vamos a ver cómo el Señor lo diseña de una manera tan clara aquí. Vamos a ver, dice en el capítulo 1 de Marcos, en el verso 4, vamos a leer más abajo, cuando el Señor fue bautizado en el Espíritu, 9 en adelante, y sucedió en aquellos días que Jesús vino a Nazaret, o vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo como una paloma descendía sobre él. Fíjense bien, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver esta mañana, aprovechando el ensanchamiento del reino, el título. Quiero que usted vea el ensanchamiento del reino de Dios. Tiene que venir por el trabajo trinitario. Por eso fue que cuando el Señor Jesús vino a la tierra y encarnó, le respaldaron todas las profecías, le respaldaron todos los sucesos que acontecieron alrededor del nacimiento de Jesús, pero él estaba como solo. El niño nacido en Belén no se movía, el niño que estaba en esas regiones por 30 años, fíjese, no se movía, no se sabía si era el rey, si qué iba a trabajar, qué iba a hacer, nada más que por profecías. Pero ahora está la persona del Hijo de Dios en la tierra. Va a empezar el trabajo del Hijo. No había empezado con su nacimiento. Él estaba preparándose, no estaba ungido su cuerpo, ni siquiera estaba bautizado en agua. Fíjese. Entonces viene el Señor y lo primero que hace es bautizarse en agua. Pero con el bautismo de agua le vino la visitación del Espíritu Santo. Por eso vieron los cielos abiertos. Y por cierto, la palabra que se usa ahí de cielos abiertos es que ahí se le abrieron los cielos hasta que ascendió. O sea que ya para él, antes del bautismo no, pero en ese momento ya el cielo y la tierra eran una sola cosa para él. Antes estaba como cerrado el cielo, porque si no, no se hubiera abierto. En el bautismo se abrieron, que sí que estaban cerrados. No se veía nada al otro lado. Era uno que venía acá a la tierra a desenvolverse como él se desenvolvió. Pero luego se abrieron los cielos. Pero note que se abrieron los cielos con el bautismo de agua y de Espíritu Santo.
porque la labor iba a empezar. Luego yo puedo asegurar esta mañana, por el ejemplo de Cristo, que nadie puede empezar una tarea con cielos abiertos si no recibe la unción del Espíritu Santo que mora ya en la persona que va a trabajar. Porque cuando el Espíritu Santo descendió, dice Lucas, en forma corporal, fíjese bien, no como unción sobre Cristo, sino en forma corporal. Así dice Lucas, lo puede leer usted en el pasaje paralelo. ¿Por qué vino en forma corporal? Porque venía a morar en él y se quedó en él, dice. Pues ese espíritu que lo iba a auxiliar, iban a salir al trabajo dos: el visible, que era Cristo, que era Jesús, y el invisible, que bajó a acompañarlo, ¿me entiende? Y lo ungió. No es lo mismo que la unción es el Espíritu, sino que la unción fue la acción del Espíritu que descendió en él para que lo preparara en su cuerpo a la tarea del Jesús ungido, que entonces pasa a ser el Cristo. Ahora bien, la fase esa, si vamos a leer Hebreos 2, vamos a ver que fue la primera fase del trabajo. Yo quiero que me acompañe buscando Hebreos 2. Usted va a ver ahí que no es una ocurrencia, sino que es algo bien evidente. Dice en Hebreos 2, en el pasaje conducente, permítame, Hebreos 2, aquí lo tengo. Ya dice que el 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, ese es el reino ya, la salvación en el reino, la cual habiendo sido, quiero que me ponga mucha atención a esto, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Fíjese, hasta ahí pare. Esto es lo que estamos diciendo ahorita. El Señor lo ungieron, el Señor lo bautizaron en agua, empezó a trabajar como el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Entonces empezó a trabajar. Pero note usted que el trabajo del Señor se concretó, el de Jesús, se concretó a Israel. Nunca dijo, este mensaje va para todo el mundo. Nunca dijo, este mensaje lo voy a llevar a otros lugares de la tierra. No, hermano. Al contrario, les dijo a sus discípulos, este mensaje del reino lo vamos a predicar a Israel y ustedes no vayan a los paganos. Fíjese bien. Entonces era un mensaje nacional. Fue la oportunidad que tuvieron los judíos. Ahora, una vez que eso se hizo, entonces el Señor dijo, ahora viene la segunda fase del trabajo del Hijo. Porque no está todavía lo que vamos a ver más adelante. Yo voy a hablar de los tres de la Trinidad que intervienen en este trabajo. Pero estamos hablando solo del Hijo. Pero viene el Hijo, y cuando termina su tarea con Israel y que es rechazado y se va, les dice a sus discípulos, ahora ustedes van a llevar este mensaje que yo traje a Israel, porque lo rechazaron ellos, lo van a llevar a todo el mundo. Entonces le pregunta, Señor, ¿y tú te vas? Sí, yo me tengo que ir. Entonces, ¿cómo vamos a llevar el mensaje nosotros, Señor, si tú te vas? Entonces les dijo el Señor, es que voy a enviar al otro. Aleluya, ¿me está escuchando? Quiere decir que ese mensaje que tampoco Cristo Jesús, más bien Jesús, no lo pudo dar si no era ungido, tampoco lo podemos dar nosotros al mundo si no nos ungen. Ahora bien, ahora el Señor dijo, entonces ustedes van a ir bajo otro nuevo comando. Ahora yo me voy, es necesario que yo me vaya, ya hice la tarea de presentar el reino, yo soy el rey, pero como me rechazan, yo me voy y voy a ir a traer el reino. ¿No lo dejó? Y voy a volver.
Pero ahora ustedes, mis discípulos, eso lo dijo ya resucitado, ahora ustedes, mis discípulos, y eran 11, ¿no? Se van a ir, pero van a ir primero a que los unja el Padre. Porque la segunda fase va a ser la fase del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Pues ustedes no me van a ver a mí, yo me voy a ascender, ustedes ya no me van a ver, pero van a tener mi espíritu adentro de ustedes manifestado por el Espíritu Santo. Le dijeron, pero Señor, pero no sería mejor que te quedaras tú. No, les conviene que venga el otro, porque el otro es igual que yo, es Dios. Pero es un Dios que va a estar adentro de ustedes simultáneamente. Amén. Muy bien. Bueno, está bien pues, Señor. Y se fueron obedientes al aposento alto. Todavía no salían al mundo. Y viene el Padre, y por eso que le digo que aquí en Hebreos, mire cómo dice, en la parte que yo les pedí, 2, 4, o antes en el 3, dice, esta palabra, la fase que ya les acabo de explicar, fue anunciada primero por el Señor. Él ya no va a bajar a hacer eso desde que se fue. Pero dice luego, pero nos fue confirmada, esa parte, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron al Señor? Los apóstoles, los discípulos de aquellos días. Dice amén. Pues ellos nos trajeron el mensaje a nosotros. Nosotros no fue el Señor directo. Ahora nosotros se los vamos a llevar a la siguiente generación, y la siguiente generación a la otra, y a la otra, bajo el impacto del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que este evangelio ahora del reino es predicado por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que lo está dando. ¿Ya vio? ¿Ya intervino el Hijo? Ahora está interviniendo el Espíritu Santo. Porque ahora son hombres los que están promulgando el mensaje del reino sin que esté la persona visible de Jesús. Pero sigamos leyendo en Hebreos. Entonces dice, ¿cómo se va a predicar este evangelio que fue confirmado a nosotros y nosotros lo confirmamos a otros? Por medio de la intervención del avivamiento, estoy parafraseando, del avivamiento final del Padre. Vamos a verlo. Ya intervinieron 2, ahora va a intervenir el tercero. Ahora dice, porque el Padre va a testificar, verso 4. El Padre va a testificar juntamente con los que prediquemos. ¿Nota? Cuando Cristo estaba siendo bautizado, porque el cuerpo de Cristo estaba siendo ungido en el Jordán. Entonces está diciendo, este es el cuerpo físico que va a hacer la tarea a Israel. Pero luego este cuerpo físico se va a ir, y entonces va a venir el Espíritu que vino sobre él a ustedes. Ahora ustedes van a ir a testificar bajo la unción del Espíritu este mensaje del reino, pero en ausencia del rey. Mi hermano, no quisiera decir amén para ver si está llegando eso. Bueno, ahora quiere decir que nosotros vamos a predicar ese mensaje en ausencia del rey que se fue a traer el reino. Subió allá arriba y todavía está sentado. Entonces nos manda a nosotros que promulguemos el evangelio del reino, pero nos dice, pero va a bajar Dios Padre. Va a intervenir Dios Padre. Ese es el avivamiento que viene. ¿Cómo? Bueno, aquí lo dice claro para no imaginarlo. Testificando Dios con los que están predicando, juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros, con dones del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir que el evangelio que va a ser presentado al mundo va a ser un evangelio testificado por el poder de Dios. Ahora estamos todavía en la fase, aunque ya nos adelantan poderes del siglo venidero, pero todavía estamos predicando tímidamente, hermano. Todavía estamos predicando como que dijéramos las señales de Dios como que están retenidas para un momento dado, porque no estoy hablando que no haya siervos de Dios con señales.
que les pone el Señor las señales prestadas, prestadas. Pero este avivamiento no va a ser un fulano por aquí, otro por allá, todos con señales. ¿Me estaré explicando? Usted las va a tener en su casa, el pastor las va a tener en el púlpito, el evangelista las va a tener en la campaña. Si usted va a hablar un evangelismo personal, ahí van a estar las señales. Aleluya, el evangelio del reino final. Ahora, si usted piensa conmigo, ¿dónde va a meterse la gente que va a estar viendo las señales? Porque todos van a querer venir al reino, la mayoría de gente. Ahora, ¿dónde los vamos a meter? Entonces, el Señor me ha hecho alumbrar por su espíritu que José en Egipto preparó graneros grandísimos cuando se anunciaba que venían tiempos tremendos para el mundo, de hambre y de todo eso. Entonces José acumuló trigo para el día de la repartición del trigo. Y note usted, hermano, que eso lo hizo José antes de los 7 años de las vacas flacas. Ojalá que me esté explicando con lo que voy a. Mire, vienen 7 años al mundo, la 70ª semana de Daniel, que va a ser de hecatombe para el mundo. 7 años, en donde todo va a ser tremendamente extraño, porque Dios va a empezar a tratar con juicios con el mundo perdido. Pero pone la figura de que José, que es tipo de Cristo, o sea, del cuerpo de Cristo místico, va a acumular y acumular. Y eso es lo que ha estado pasando ahora. Se está acumulando palabra por todos lados. Unos ya la están dando, otros la retienen, otros no la creen, otros se oponen aún porque no han abierto los ojos. Pero ya va a llegar el momento en que cuando ya se vaya acercando la 70ª, la última semana de Daniel, van a estallar los graneros y van a dar trigo por todos lados. Aleluya. Ahora yo quiero que note, denle un aplauso al Señor, pero va a haber algo ahí. Va a haber algo. ¿Sabe qué va a haber? Pero insisto, antes del primer año 41:50 de Génesis, antes del primer año de hambre de las vacas flacas, va a haber tal abundancia que los graneros de José, o sea, lo que va a tener la iglesia acumulado en años de alimentación y alimentación y alimentación, va a estallar en un avivamiento, hermano, porque el trigo que va a salir de ahí no alimentó solo a los hebreos, sino a los egipcios. Usted sabe que Egipto se hubiera muerto de hambre si usted no previene los graneros. Y usted sabe que los hebreos fueron a pedir comida a Egipto, pero no a los egipcios, a José. Y José les dio a unos y a otros. O sea que este avivamiento no va a tener fronteras. Es para hebreos y para egipcios. Aleluya. Gloria a Dios. Se van a necesitar evangelistas. Gloria sea su nombre. Se van a necesitar evangelistas para los egipcios. Y se van a necesitar ministros para los hebreos espirituales. Porque va a correr por todo el mundo. Y van a resultar maestros por aquí. Por allá pastores, por allá evangelistas, por allá apóstoles, por allá profetas, y todos con señales. Se va a asustar tanto Satanás que va a mandar a todos sus magos, como sucedió en Egipto. Allá va, Moisés representa a Cristo y baja para el gran avivamiento de liberación, porque su pueblo está cautivo ahí, como ahora está cautivo en el mundo. Entonces va a bajar nuestro Moisés. Pero yo quiero que note esto. Va a bajar primero a ordenar la casa de su gente. Primero arregló a Moisés. En la posada arregló la casa. Ahora se va a arreglar a los hebreos, porque los que reunió primero fueron a los ancianos de Israel. Ahora dice, bueno,
ya está arreglado todo el pueblo de Dios. Ya está arreglado, ya estoy arreglado, dijo Moisés, ya está arreglada mi mujer, ya están arreglados mis hijos, ya está arreglada mi casa, porque usted si sabe esa historia, sabe cómo los arregló Dios. Y luego dice, ya tengo profeta que va conmigo, Aarón, ¿verdad? Y entonces dice, ahora ya arreglado mi pueblo, o sea que todo el arreglo del pueblo de Dios ahora es correctivo. Él no quiere salir de su gente, está corrigiendo. Y ya que estaban corregidos, entonces se vuelve el pueblo de Israel contra Faraón. Nota. O sea que Moisés no llega de una vez a pelear con Faraón. Entonces la preparación de ahora es para cuando Faraón, el Faraón final, que ya sabe usted quién es, va a soltar todos sus magos para hacer las señales que la iglesia del Señor va a hacer. Esa es la razón por qué llega Moisés y tira la vara, y Aarón tira la vara y se hace milagrosa la vara, y una vara, la de Aarón, se hace milagrosa. Note, la de Aarón, que representa al Espíritu Santo, el profeta, no fue Moisés, fue la vara de Aarón. Entonces la vara de Aarón se hizo serpiente, una. Y entonces viene el Faraón y tira a todos sus magos, que eran centenares de magos. Pero la serpiente única, rodeada de todas las serpientes furiosas, se comió a las serpientes de los magos. Ustedes saben que va a terminar el avivamiento entonces, ¿verdad? En una victoria total, pero de poder a poder. ¡Aleluya! Se va a acabar. ¿Sabe usted por qué el periodo de hoy, el del Espíritu Santo en la iglesia, es periodo de palabra? Porque primero llegó Moisés con palabra. Las señales confirmaban la palabra. ¿Me entiende? No es un avivamiento detrás de señales, sino es un avivamiento detrás de la palabra con señales. Ahora bien, imagínese usted que en ese periodo Aarón no hubiera podido hacer señales. Los magos con las señales ahí, y Aarón solo con palabra. No, si para eso iba Aarón con Moisés, para que él hiciera las señales y Moisés hablara. Entonces creían a la palabra de Moisés. De tal manera que las señales en este avivamiento no van a ser la meta, pero van a ser lo que va a asustar a la gente de que sí hay poder en el Evangelio de Cristo. Por eso le digo que este avivamiento va a ser sin precedentes. Le mostraron a un hermano, y por cierto, él lo puso en práctica en Sudamérica. Le mostraron a un hermano el método final. Él llegó a Sudamérica, a una ciudad regular, no tan grande, me parece en Chile o en Argentina, y entonces él llevó el avivamiento clásico. O sea, una carpa, y que vamos a predicar, y que vayan a invitar de casa por casa, y todo eso, tal como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Vaya usted, traiga uno más. Pero estamos en este periodo. Pero oiga eso. Entonces estos hermanos que se habían ido enviados por el Señor, estaban seguros, hicieron todo lo que se hace en una campaña tradicional. Llamaban por teléfono, les regalaron camionetas para ir a traer a la gente, para llevarlos a la carpa. Más tardaban en llevarlos que ellos se iban. Y llamando por teléfono, ¿por qué no vino anoche? Mire cómo estuvo de bonito. No les daba deseo, ¿verdad? Entonces el Señor en la noche les dijo, oren mejor, porque no está bien. ¿Pero por qué no está bien si es lo que hacen todos? Llenan estadios con esto, con el otro. Le dijo, oren, porque no viene la gente, porque el fuego de Dios no ha descendido aquí en la carpa. Entonces, lo que hicieron fue ayunaron, en vez de estar saliendo a llamar por teléfono, en vez de estar, y no sabían qué método iba a emplear el Señor. Y la carpa era enorme. Y no llegaban más que los que iban a predicar, hermano. Entonces el Señor les dijo, oren, traigan el fuego de Dios al altar y van a ver. Y ya no salieron, menos mal descansaron, ya las camionetas no salieron a traer gente, ellos ya no salieron a invitar, se quedaron orando, ayunando, buscando al Señor. Y entonces, ¿y cómo irá a ser el Señor? Entonces dijeron, como el Señor nos habló, hoy en la noche va a estar lleno, vacío en la noche. Entonces dijeron, pero ¿y entonces? Pero les dijo el Señor, prediquen. Y les estaba mostrando la diferencia
del avivamiento que viene con el que hay ahora. Note. Entonces, predique. Y subió el primero que había predicado, pero le predicó al equipo que llevaba. Al pianista medio dormido ahí, le predicó. Bueno, pero sucedió un milagro. Milagrazo, dice, tremendo entre ellos mismos. Milagro. Pero se corrió, usted sabe que esas cosas se corren rápido. A la noche siguiente, hermano, no cabían por un solo milagro. Entonces el Señor les dijo, ya ven, cuando yo confirmo. Ahora, el problema es que el enemigo ya se anticipó a sacar a sus magos. Entonces la gente anda buscando magia cristiana. Entonces la gente anda buscando donde haya milagros y prodigios, como que fuera la meta. Pero si el evangelio en el avivamiento que viene no viene con poder, con señales, con prodigios, tal como lo promete aquí Hebreos, tampoco va a funcionar, hermano, porque es la última oportunidad del mundo. Dice en una versión bíblica que a Felipe le creyeron la palabra, dice, en Samaria, pero le obedecían a Felipe cuando veían las señales. Creían, o sea que no es lo mismo creer la palabra que obedecer la palabra. A ellos les entraba, creyeron la palabra, nos tocó la palabra y se convertían, pero cuando veían las señales tenían miedo de desobedecer. Para eso van a venir las señales, para los disidentes, para los fugados, para los que engreídos, para los que creen que son dueños de la viña. Para ellos van a venir las señales. Les van a entrar en temor, hermano, y van a ver ananiazos y zafirazos. Van a haber demandas. Y ante ese evangelio, que es el evangelio que conoció Ruth cuando estaba en Moab, el evangelio que conoció Ruth no fue un evangelio de amor en el sentido como lo conocemos, sino que vio que cayó su suegro, cayó su esposo, cayó su cuñado, y ella era una pagana, Ruth, la moabita. Y entonces le dijo a Noemí, oye Noemí, ¿en ese Dios creen ustedes? Que ya nos mató a los 3 hombres de la casa. ¿En ese Dios que mata? Y Noemí le dijo, sí, porque nosotros hicimos mal, le dijo. Nosotros nos fuimos de Canaán a Moab. Yo ya me imagino a Ruth que dijo, Dios mío, quiere decir que ese Dios que tienen allá sí está vivo. Aleluya. Entonces yo me admiro de una mujer pagana, y es vivo ejemplo para nosotros, que una mujer pagana se enamore de un Dios que mata. Porque si le hubiera dado bendiciones a la casa, y si hubiera habido de todo en la casa en Moab, hubiera conocido quizá a un Dios bonachón. Pero vio que estaba matando. Y cuando supo la razón, dijo, ese Dios entonces, así como mata, así debe premiar también. Y lo comparó con sus dioses. Y dijo, bueno, los dioses de aquí, ni fu ni fa. Mejor Noemí, no quiere llevarme, yo me voy contigo. Quiero conocer a ese Dios que está vivo. Denle un aplauso al Señor. Oh, gloria, gloria a Dios cuando vean a ese Dios que se mueve en medio de nosotros. Ahora, hermano, por mucho que suceda, son préstamos del siglo venidero los que tenemos. Y para eso si hacemos fe. Pero ¿qué va a hacer cuando todo el mundo del Señor, todos los testigos del Señor estén respaldados por ese poder? Y al que no quiera creer es porque no va a creer nunca, hermano. El último aviso al mundo lo va a reclutar el Señor con gente que les va a ser testigos.
Por eso es necesario que el Señor aparezca a su pueblo primero, como Moisés apareció primero a los ancianos de Israel, no a Egipto. En Egipto para Faraón fue sorpresa, hermano, que estuviera Moisés ahí. Pero el pueblo ya lo sabía, no solo ya lo sabía, sino que ya les había hecho señales, el pueblo de Israel. Pero cuando llegó, le pido audiencia a Faraón. ¿Quién está esperándome ahí? Moisés. Moisés, pero si se fue del país. Sí, pero ya entró. Amén. Y fíjese bien cómo la manifestación de Moisés primero es a los hebreos. Pero note usted otra cosa, pero la manifestación antes de al pueblo hebreo es a su casa. Porque Moisés ya iba, hermano, ya estoy preparado, Señor, ya me titulé en el seminario, ya traigo mi cartón, ya traigo yo soy ministro consagrado, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman, ¿no? ¿Verdad? Ya lo presento. Entonces dice, pero entonces Moisés, ¿cómo? Reverendo. No, eso dicen ustedes. Soy ministro titulado, quise decir. No soy empírico, ya vengo, ya estoy preparado, dijo Moisés. Y le dijo el Señor nada más, sí, estás tú preparado, pero no, ni tu mujer ni tu casa. Y lo paró en la posada. Y oiga bien, no fue amago. Le dijo, Moisés, no, a Séfora, la esposa. Mira, Séfora, tú te vas a quedar viuda, porque no has rendido, ni te has rendido tú ni tus hijos al ministerio que está por empezar en Moisés. Entonces te voy a quitar a Moisés. Y eso no fue amago. Dios le hubiera dado otro pueblo. Saber qué hubiera hecho ahí. Pero el caso es que entonces Séfora dijo, se rindió Séfora y circuncidó a su primogénito, o sea, se puso en orden. Si usted quiere, consagró su casa. Si no, no hubiera habido ministerio en Egipto de Moisés. Por eso hay mucha gente ahora, hermano, que el Señor la tiene que santificar, la tiene que consagrar. Y ya consagrados, arreglados, ya van a poder llegar y entonces va a estallar el poder. Por eso el Señor va a eliminar al que no se arrepienta. Porque usted sabe que el arrepentimiento es cuestión previa para ser usado. Dios se sirve de los arrepentidos, pero descarta a los necios. De los arrepentidos se sirve Dios y de los resentidos se sirve el diablo, aunque sean hijos de Dios. Aunque sean hijos de Dios. El apóstol Pedro, y él no lo puede negar porque quedó escrito, quiso estorbar la vía de la cruz en Cristo. Y lo describe el Señor porque le dijo Satán. Le dijo Satán, apártate de mí. No que endemoniado Pedro, sino que le cogió la mente a Pedro y le hizo sentir los intereses personales. Y entonces Pedro le dijo, Señor, pero lo puso como un sentimiento de lástima. ¿Cómo va a ser, Señor, que te masacren en la cruz? ¿Cómo va a ser que te vayas a morir a la cruz? No, Señor, no, yo no lo permito. Y lo apartó así. Y le dijo, y entonces el Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. Y era su apóstol. Y le dice, porque tú estás pensando en tus intereses. En otras palabras, tú estás pensando en ocupar un puesto ya aquí. Y mi reino está más allá. Déjame ir a la cruz. Ese pensamiento se lo puso el diablo, hermano. Porque el diablo no quería que Cristo redimiera al hombre. Por eso le digo, te doy todo, pero cógelo ya y no hagas lo otro. ¿Me entiende, hermano? Hermano, si me entiende, denle un aplauso al Señor de la gloria. Ahora, a lo que yo voy es que en el reino que se está expandiendo podemos ser estorbo o beneficio según lo que decidamos, y aún siendo hijos, porque por supuesto los del reino son hijos. Entonces puede alguien del reino como Pedro ser estorbo, pero no por eso deja de ser hijo.
Porque acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso te lo reveló mi Padre. ¿Cómo? El Padre revelándole a Pedro en su mente la verdad. ¿O cómo no? Y el diablo tomándole con la mentira enseguida. Y no dejó de ser apóstol aquí y aquí. Así que considerémonos en eso. Que uno dice, bueno, si está hablando de parte del enemigo, debe ser hijo del diablo, ¿no? No, puede estar engañado, puede estar tomada su mente, puede darle lugar, se hizo esclavo de sus propios intereses. Pero si eso no destituyó a Pedro, entonces Pedro volvió a ser lo que era. Pero vamos al punto, hermano. O el evangelio se va a expandir con Cristo a la cabeza en el último aviso, es decir, presentándose a su pueblo y yendo a la cabeza contra Faraón, como Moisés, o no va a haber redención. Pero por supuesto que la va a haber. Déjeme decir cómo va a ser. El Señor empezó ya a mover este evangelio del final, para que haya ese avivamiento del cual estoy hablando hace rato. Y ya voy a terminar porque el reloj me está ordenando que termine, pero espérese, no sin que antes diga algo más. Entonces va a venir, tome la figura de Moisés que ya le dije. Ahora, va a venir el Señor y va a ver a su pueblo aletargado. No va a haber fe, como desilusionado. Entonces va a empezar a mover el Espíritu Santo, va a empezar a mover y a mover, como lo está haciendo en el mundo entero, sin fronteras denominacionales. Entonces, no saben por qué este brotó con el mismo pensamiento de este otro, que era de otra denominación opuesta. Y se está regando por el mundo. Yo he viajado algo por el mundo y veo por todos lados la misma cosa. Las mismas lenguas que oigo aquí, las oigo por allá. Aleluya. Fíjense que a veces a 5,000 millas de acá, por decir una distancia, he tenido que abrir los ojos para ver si no es un hermano de aquí o hermana de aquí que está hablando. Digo yo, ¿por qué? Porque es el mismo espíritu. A ver, ahora bien, usted cree, mire, honradamente, usted cree que así como estamos, nos damos que estamos en restauración y en avivamiento, ¿verdad que sí? Vaya, ¿cómo estarán los otros? Pero bueno, vamos a ver. ¿Usted cree que así como estamos con esta pintadita de exaltación, vamos a evangelizar al mundo? No, hermano. No. El mundo nos está ganando la partida porque cada vez hay más que no saben del evangelio. Nacen más allá que acá, ¿verdad? Ahora, note esto. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Lo que hizo Moisés. Baja, se aparece a su pueblo, reúne a los ancianos, sus líderes, les reúne a los hebreos y le dice: Aarón, tira la vara. Por eso el Señor habló a un siervo y le dijo, porque ese siervo estaba interesado en las señales que hay ahora por todos lados, y le dijo el Señor: ten paciencia, porque yo les voy a dar la vara reverdecida de Aarón, pero a su tiempo, está a la vuelta, le dijo. No envidies eso, porque esa es la vara de el otro. Pero resulta que el otro tiene vara y nosotros tenemos vara pero seca. Entonces nos gana el otro. El otro está haciendo maravillas, maravillas, maravillas. Y he estado estudiando con otro siervo de Dios. He estado estudiando lo que predican esas maravillas, que hacen maravillas de señales. Herejías. Que ni siquiera nos damos cuenta aquí, hermano. Cosas horrorosas. No, uno ve las señales, pero ¿qué enseñan detrás de las señales? Entonces, cuando Moisés, en este avivamiento que viene, el Señor aparezca, entonces nos va a dar la vara reverdecida de Aarón. Y entonces las señales van a confirmar la palabra por testimonio, pero pongámoslo actualizado, ya 5 minutos más. Mire, actualizado. El Señor va a aparecer. No tengo pena en decirlo porque yo lo sé que así va a ser por la Biblia y por revelación. El Señor de repente, de un momento a otro, aparece. La parucía. ¿Para qué va a aparecer? ¿Por qué va a aparecer
Y Felipe, Judas el apóstol, no Judas Iscariot, cuando el Señor declaró eso, le preguntó, pero Señor, ¿y por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces no estaba hablando de la segunda venida. ¿Sabe por qué? Porque en la segunda venida, cuando venga a gobernar, todo ojo le verá, será público. ¿Me entiende? ¿No cree? El que me está entendiendo esto sabe que no le podía decir Judas el apóstol, Señor, ¿te vas a manifestar solo a nosotros primero? Si no se va a manifestar primero. Pero solo nosotros lo vamos a ver. Lo vamos a ver en las nubes. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que vamos a subir a hablar con Él ahí. De la misma manera que subieron los 3 discípulos de los 12, los 3 nada más, al monte de la transfiguración a hablar con el Cristo transfigurado. ¿Por qué no subieron todos los discípulos? 3. Porque hay rangos. También cuando en el monte Sinaí Dios quería hablar con los estaban en aquella etapa, solo subió Moisés y Josué se quedó a cierta altura y los otros se quedaron más abajo y el pueblo más abajo. Porque el Señor primero tiene que aparecer a los que va a mover. Porque dice en el capítulo 10 de Hechos, verso 40 en adelante, dice que el Señor en su resurrección no se manifestó a todo el pueblo. Oiga bien, ni siquiera a todo el pueblo de Él, sino a los testigos que había escogido de antemano. Entonces eso se va a repetir al final, en el cuerpo místico. Va a aparecer el Señor y va a mostrarse a los que van a ser sus testigos, que están ya escogidos de antemano, para que al verlo a Él resucitado, vivo, glorioso, pero que no lo va a ver el mundo, porque los del mundo no lo vieron en la resurrección. Entonces estos testigos van a salir para difundir el mensaje a todo el mundo con señales, prodigios y milagros. Yo quiero hacerle una pregunta. Póngase bien clarito en este momento. ¿Qué pasaría si usted en este momentito viera al Señor, pero ya resucitado? Todavía no, ¿verdad? Pero vamos a suponerlo. Bueno, se le presenta aquí sentado. Tal vez estaba usted medio cansado porque ya llevamos rato de estar aquí, ¿verdad? Al ver al Señor y que le diga algo, que le hable algo, y usted va a ser testigo, ¿cómo saldría de aquí? Aunque todos salieran medio dormidos, usted saldría gritando. Usted saldría pregonando. Estaba una vez en mis devociones y le preguntaba, Señor, ¿cuál era el poder de la iglesia primitiva? Pregunta clásica, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué no tenemos eso? ¿Cuál era el poder de la iglesia primitiva? Entonces como que me hubieran preguntado, ¿y cuál era el poder de la iglesia primitiva? Entonces yo contesté, en vez de que me contestaran, ¿verdad? El bautismo con el Espíritu, dije yo. No, me dijeron, porque ustedes ahora tienen el bautismo. ¿Y por qué no tienen el mismo poder? ¿Y sabe cuál fue la respuesta, hermano? El que lo ha de coger, cójalo. El que tenga oído circuncidado lo va a coger. Oiga bien, la respuesta fue, porque yo me les mostré vivo después de muerto. Y eso concuerda con lo que estoy diciendo. Él tiene que venir para mostrarse vivo, ponerse al frente del avivamiento, y con Él, ¿quién nos va a parar? Ahora, ¿se recuerda usted que Él enviaba a los discípulos de 2 en 2 y no se iba Él? ¿Se acuerda? Vayan de 2 en 2, vayan, salen enfermos, hagan esto, hagan lo otro. Y después llegaba Él, dice. Porque es una figuración. Está diciendo, ustedes van a empezar el trabajo, pero luego voy a venir yo a respaldarlos. Y yo entonces andaba con ellos. Ahora claro, por supuesto, tenemos que hacer énfasis en lo siguiente. La iglesia de Cristo va a dar el mensaje hasta el último día. ¿Por qué?
porque no les será dado este privilegio a ningún otro pueblo. Lo oyó usted la otra vez que predicamos eso. Solo se lo va a dar, se lo dio al pueblo de Israel y ellos lo rechazaron. Entonces dijo, se lo voy a dar a otro pueblo. Nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Pero luego dijo, y no se lo daré a otro pueblo este privilegio. Entonces usted no esté esperando que los judíos son los que se van a quedar a predicar al final. Usted no esté esperando que otros lo van a hacer. Es la iglesia, porque es el pueblo que le dieron la última encomienda. Lo que pasa es que la iglesia no está en condiciones, no está habilitada en el sentido de la iglesia avivada toda, se está avivando. Pero cuando venga el momento de las 7 vacas flacas, la iglesia va a entrar, pero los que van a ser testigos en la iglesia, dentro de la iglesia, van a ser levantados para ver al Señor. Y estos van a ser los líderes que van a encender la iglesia. No sé si usted estará pensando, ay hermano, querrá decir usted que entonces vamos a estar en la tribulación. No, yo no le digo que usted, ni usted. Pero en Apocalipsis dice que multitudes van a salir de la gran tribulación porque no se arreglaron. Ahora, si usted no se arregla, entra en la lista. Pero como nos podemos arreglar hoy, y esas multitudes que vienen pregonando el mensaje hasta el final de la tierra, son los degollados resucitados, porque los que marcó Dios no los tocó el diablo. Entonces los que marcó Dios van a estar pregonando como héroes en la gran tribulación y en la tribulación, y los degollados los va a levantar el Señor después que laven sus ropas en la sangre del Cordero. Pero por eso lavemos la mejor ya, seamos llenos del poder, llenos del Espíritu, para que la sangre de Cristo nos rocíe, hermano. Un aplauso general de todos. Aleluya. Solo déjeme decir, resumiendo las 3 etapas. La primera etapa, la del Hijo, salvando. Esa es la primera etapa. Incluye, Cristo predicó primero, después sus discípulos, hasta el día de hoy. Y hasta que Él regrese por nosotros. Etapa 1. No espere usted un reino instalado antes, hasta que el rey venga. Ahora, etapa 2. El rey aparece, quiere decir que no hemos entrado en la etapa 2. El rey aparece y manifiesta el reino en la tierra con poder, con todo poder, que es lo que estábamos hablando. Y luego, la tercera etapa, nos cambian de mundo, porque va a bajar el Padre. Es la nube que baja en el monte de la transfiguración diciendo, este es mi hijo amado. Baja la nube y los arropa. La primera etapa era la tierra, ahora en el monte de la transfiguración. La segunda etapa era el monte santo, pero la tercera etapa era la nube. Una iglesia sin nube no puede hacer la tarea, hermano. Entonces la nube nos va a arropar y el evangelio será predicado a todo el mundo, porque van a estallar los graneros de José y vendrá el fin. Levante sus manos. Por eso alguien me preguntó, ¿y por qué un coliseo? Yo también se lo pregunté al Señor. Señor, si tú ya vienes, ¿para qué? Mejor alquilamos aunque sea una casona destartalada. No, no. El Espíritu me instó y me dijo, es que ese coliseo y todos los coliseos que van a hacer la iglesia, que va a ampliar la iglesia en el mundo, van a ser llenados en la cosecha. Nosotros apenas somos sembradores. Nosotros estamos todavía sembrando, hermano. Vienen los cosechadores, y que no vamos a ser nosotros los cosechadores, van a ser los ángeles.
Pero ¿dónde van a meter a la gente Los Ángeles? En locales inmensos. Y el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón y me decía, no van a alcanzar los locales, no van a alcanzar las calles, no van a alcanzar las plazas, porque habrá milagros no solo en los templos, habrá milagros en las casas, habrá milagros en la calle y la gente se va a golpar. Así que no es tanto locales, esta es una fase, sino que el evangelio va a ser tan incontenible que donde quiera que esté un ungido de Dios, se van a formar familias. Porque usted sabe que son los ungidos ministros los que hacen las iglesias. No son las iglesias los que hacen a los ministros. Es el ministro que hace la iglesia, de parte del Señor. Aleluya. Fue el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el que vino a edificar la iglesia. O sea que el edificador es antes que el edificio. Entonces si el ungido de Dios vino a edificar su iglesia, nosotros, si somos sus ungidos, vamos a edificar la iglesia de Él, no la nuestra, porque estamos edificando la iglesia de Cristo, de la cual no somos dueños. Hermano, levante más que las manos su corazón. ¿Usted cree esto que estamos predicando? ¿Usted cree que la Trinidad todavía está trabajando? ¿Usted cree que el Padre va a recoger el cuerpo? ¿Que el Espíritu Santo va a recoger el alma? ¿Y que Jesús viene a recoger el Espíritu? Porque somos trinos. Por eso la Trinidad hace su parte cada uno. Aleluya. ¿Y cómo escaparemos, dice Hebreos, si rechazamos esta salvación, esta trinitaria tan grande, primeramente anunciada por el Señor, luego por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos en el postrer avivamiento, Dios, con señales, prodigios, milagros, repartimiento de dones. Usted no cambie, hermano, por iglesias de oratoria nada más, por bocas pico de oro. Usted cambie en donde está el trabajo de la Trinidad. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Porque el evangelio que no te toca el cuerpo no es el evangelio completo de Cristo. El evangelio que no te toca el alma, que no te toque el alma, no es el evangelio del Espíritu Santo, que es el mismo. Y tome el Espíritu, no es el evangelio de Jesús. Vamos a adorar al Señor, levante bien altas sus manos. Pero si usted está tomado en los tres aspectos, aunque el trabajo no se ha terminado en el alma ni en el cuerpo, pero ya usted es hijo, y espere la regeneración, porque esto se va a manifestar a su debido tiempo, cuando la carne sea echada y seamos renovados totalmente. Ahí se va a despedir el pecado para siempre de nosotros. Recibe bendición, hermano. Súmate a esta fe del reino. Agrégate a la lista de los participantes y no de los observadores. Para eso el Señor te puso donde estás. Para eso te llevó lejos. Para eso eres como los Felipes que se fueron a Samaria. Hubieran querido estar en el aposento alto todo el tiempo. Hubieran querido estar en el centro de Jerusalén. Pero donde estaban los iba a utilizar Dios en conjunto. Porque eso no fue óbice que Felipe, que estaba solo en Samaria, llamara a Pedro y a Juan. Porque era trabajo en equipo. Con tu mano en alto, no te vayas sin la bendición. El Señor está llamando a estos varones para encabezar el equipo. Otros más van a ser llamados y cada uno en su ramo. Es el tiempo de Bezaleel.
artífices, artistas en sus respectivas especialidades para hacer lo mismo el edificio. ¿Alguien quiere venir, hermano, para sumarse al avivamiento aquí al frente o para recibir a Cristo? ¿Alguien quiere venir para decirle: Señor, límpiame, porque yo quiero ser de ese ejército de siervos y de siervas que van a inundar el mundo? Venga al frente, derrame su corazón y bote sus limitaciones. Confiese al Señor sus pecados, si los hay, porque el Señor no se va a servir del que no confiese sus pecados. Aleluya. Un hermano me contaba esta experiencia tan sobrenatural. El Señor le dijo: háblale por medio de un profeta, háblale a 3 ministros de tu iglesia que están mal y que yo quiero arreglarlos. Les habló, 2 confesaron que era cierto y se pusieron a cuentas, y hubo uno que no quiso, dijo que no, que era mentira. Otro día estaba muerto en su cama. Y no es anécdota, hermano, ni es amenaza. Dios no amenaza. Dios te dice: te quiero dar la oportunidad en vida, quiero que te arregles, pero si no te arreglas por el camino, corte. Aleluya. ¿Quieres hacerlo ahí en tu lugar, en el lugar donde estás? Allá en Mezzanini, allá en el lugar, en el circuito cerrado de televisión, aquí en la plataforma. ¿Quieres hacerlo? Dios no se beneficia con tu santidad, te beneficias tú, porque te van a dar galardones por el servicio. Hazlo. Eso es para todos, hermano. Los que están aquí sentados, los que estamos aquí arriba, para todos. Abrir el corazón para estar limpios y listos para el avivamiento. Gracias de parte del Señor a los voluntarios, los dadores alegres, los cooperadores. Y el que no lo sienta todavía es tiempo. Ríndase al Señor y Él le va a dar lo que sea justo. Aleluya. Aleluya. Que le ministre el Señor su alma. Está trabajando el Dios completo, entero. Por eso es en 3 personas, un solo Dios. La esencia está en todas partes. Las personas de la Trinidad trabajan específicamente. El Hijo para salvar, el Espíritu Santo para regenerar, el Padre para recoger el cuerpo. La esencia primigenia es el Dios único, porque esas 3 no son 3 dioses. Aleluya. 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 Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar.
misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres